En Cortázar somos todos. El Cerro de la Gavia es otra de las montañas más emblemáticas del municipio de Cortázar. Se encuentra a 2.350 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta comunidad tiene sus orígenes a la llegada de los españoles al municipio. Una de las principales construcciones es la ex hacienda estilo medieval, que tenía sus torreones en cada esquina para vigilar las 24 horas. Se cree que sus fundadores la construyeron pensando en las constantes batallas que iban a enfrentar contra sus enemigos. Testigo mudo de la historia de Cortázar es la hacienda de la Gavia, la cual desafortunadamente ha sido destruida casi en su totalidad, sobreviviendo solo una parte, donde se conservan 2 de sus torres con una altura de 8 metros. En medio de estas torres se ubicaba la puerta principal de la hacienda, la cual daba acceso a sus 2 grandes patios, donde actualmente se han edificado viviendas particulares. Las 2 torres del lado poniente ya no existen. En el lado norte contaba con una presa y en el lado poniente un estanque al que llamaban el tanque de la hacienda, el cual por muchos años siguió dando servicio a las mujeres de la comunidad para que acudieran ahí a lavar su ropa. Algunos habitantes que nacieron en el siglo XIX cuentan que en un principio la hacienda pertenecía a unas personas del clero a los que conocían como los padres Solano, pero en un tiempo un militar muy prepotente metió sin pedir permiso en la propiedad una gran cantidad de ganado vacuno. Todavía a mediados del siglo XX, todo el poblado de la Gavia tenía puertas que les llamaban de golpe, las cuales cerraban todas las entradas al poblado, y aunque los dueños se quejaban ante las autoridades de los daños que causaba el ganado del militar, nunca fueron atendidos, por lo que finalmente los hombres del clero renunciaron a la propiedad y la hacienda cayó en crisis. Durante la época porfirista, la hacienda pasó a ser propiedad de la familia del Castillo Negrete, siendo la principal dueña la señora Felipa del Castillo, concuña del presidente Porfirio Díaz, por estar casada con el señor Darío Romero. Después de iniciada la Revolución Mexicana en 1910 y la renuncia de Porfirio Díaz en mayo de 1911, en todo el país se generó una desestabilización que provocó que los grupos revolucionarios continuaran en esta guerra civil del siglo XX. En el año de 1914, las tropas revolucionarias, encabezadas por Francisco Villa, derrotaron a las tropas federales de Victoriano Huerta en Zacatecas. En esta derrota, un militar federal de nombre Luis del Castillo Negrete von Ben desertó del ejército federal y se pone a las órdenes de Francisco Villa, situación que no le permitió regresar a la Ciudad de México, pidiendo a su tía Felipa le permitiera vivir en la hacienda de la Gavia, donde se dedicó a trabajar las tierras y junto a su esposa alfabetizar a sus habitantes. Luis tenía gran aceptación con la gente gracias a sus poemas y humanismo con los más necesitados. En 1917, cuando los conflictos habían llegado a su fin, entre convencionistas y constitucionalistas, quedaron muchos resentimientos, los cuales orillaron a los militares que Obregón dejó en Celaya a terminar con Luis Felipe Carlos Alejandro del Castillo Negrete von Ben. La hacienda, cuando yo la conocí, fue por ahí en los años 40. Trabajaban las tierras, pero no eran propias de quien las trabajaba. Hubo una batalla ahí en la hacienda en 1918. Aquí llegó un general, Luis del Castillo Negrete. Llegó y se posicionó con 45 o 50 hombres. A Malagón, un dueño de la hacienda de Carachevo, le pedía semillas, frijol, maíz, dinero. Le decía que si no le mandaba lo que él pedía, pues que iba a tener una visita y que la visita no le iba a ser muy agradable. Pero Malagón no iba a aguantar tanto. Lo denunció con el gobierno. En ese día que salieron esas noticias se cumplían 50 años. Es que cuando vino el gobierno, pues mató a todos y dejó como 50 cadáveres. El ejido entró en el año 30, los arriaban como burros con chicote, obligándolos con el chicote a hacer
más de lo que no podían. La gente dice que duraba poco. Duraba cuando mucho unos 40, 45, 50 años. La primera fiesta aquí de la Gavia es el 2 de febrero. Es una fiesta. 2, el 3 de mayo. 3, día 1 de septiembre. 4, día 14 de septiembre. 5, fiesta de Santa Cecilia. El Cerro de la Gavia y el Cerro del Culiacán se encuentran estrechamente ligados, que reza el viejo refrán: la Gavia con rebozo y el Culiacán con sombrero, seguro aguacero. Gavia, vela de una embarcación que se coloca en el mastelero del barco. Antes de ser conocido como el Cerro de la Gavia, se le conocía como Guarato, Aguarato o Ahuechato, teniendo el significado de aguas vertientes, según relatos de Fren Rojas escritos en su libro La Gavia y sus tradiciones, en el que además añade que hace más de 100 años, lo que hoy es la comunidad estaba conformada por 6 aldeas, ninguna de ellas llevando el nombre de la Gavia, por lo que exactamente no se tiene el registro de dónde se tomó el nombre, existiendo diferentes teorías. Las aldeas eran la del Tigre, las Curtidurías, lo que actualmente es el Poblado, el Callejón de Abajo, la Laguna y los Potreritos, que cada una tenía características que las diferenciaba entre sí. Por ejemplo, en la del Tigre eran hombres violentos, en las Curtidurías cazadores, en el rancho de arriba y en el de abajo sembraban la tierra. En la laguna criaban animales. Aunque 4 de los pequeños grupos no se atacaban, no eran muy amigables entre ellos. Un lugar distintivo de esta comunidad es una roca conocida como la Bufa. En esta roca fue construida una capilla en donde los pobladores veneran una cruz, conocida como la Santa Cruz de la Gavia. Según relatos de pobladores de la comunidad, cuentan la historia de un par de hombres que venían de cortar un tipo de tunas conocidas como joconostles y caminaban por el cerrito de la Bufa, donde había una construcción inconclusa que sería para adorar a la Virgen de Guadalupe, y que en la roca había un lloradero de agua que se filtraba, y que estos hombres vieron una cruz formada con pura humedad, la cual trataron de barrer poniéndole tierra seca, pero la cruz volvió a aparecerse. Buscando después asesoría con personas del clero católico, decidieron medir la cruz y después buscaron un árbol para hacerla de madera. Las personas que buscaban el árbol pidieron permiso a los dueños de la hacienda cerca del río Laja, conocida como Hacienda de Jofre, y en un lugar que llamaban Monte de Camargo. Y ahí fue donde encontraron el árbol y al explicarle el motivo el dueño decidió regalárselos, con la condición de que se les prestara la cruz por un mes cada año y que fuera el mes de agosto, que este mes estuviera la cruz en Jofre y que volviera a la Gavia el día 1 de septiembre. Los hombres de la Gavia aceptaron cortar el árbol bajo esas condiciones, mandando hacer su cruz con un carpintero de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. El carpintero les dijo que esa cruz la trabajaría solo en periodo de cuaresma y que los viernes él lo haría de ayuno. Terminada la cruz, se trajo a la Gavia y durante muchos años cumplieron con lo pactado con los hacendados de Jofre, y en el lugar donde los de la Gavia recibirían la cruz lo bautizaron como El Encuentro. Con el tiempo comenzaron a tener dificultades los habitantes de estos lugares y en los últimos años ya no se hace esta acción. La cruz solo pertenece al templo de la Gavia, haciendo su principal festividad cada 1 de septiembre. Hasta aquí concluimos nuestro reportaje especial desde la Gavia. Esperamos, amigos, pronto contar con su presencia y su visita en este maravilloso lugar. Si quieres conocer esta y más información, te invito a que visites nuestras redes sociales, encontrándonos en Facebook como Cortázar Somos Todos, o visita nuestra página web www.cortazar.gov.mx. En Cortázar